Sirvamos al Señor todos los hombres, sirvamos a Dios con alegría, cantando lleguemos hasta Él. Lleguemos hasta el Señor, cantando himnos de gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de la sabiduría. Oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena, y la plata a su lado será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la quise más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Palabra de Dios. Señor, sácianos con tu amor. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, sácianos con tu amor. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Alégranos por los días en que nos afligiste, por los años en que soportamos la desgracia. Señor, sácianos con tu amor. Que tu obra se manifieste a tus servidores y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, sácianos con tu amor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos, por mí y por el Evangelio, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Las lecturas de este día tienen un rasgo muy intenso en referencia a la sabiduría. Lo escuchamos en la primera lectura, tomada precisamente del libro que lleva ese nombre, el libro de la sabiduría, el libro que se escribió más próximo al Nuevo Testamento, siglo I probablemente antes de Cristo, que nos transmite esta gran oración de Salomón, esta gran valoración que Salomón hace de la sabiduría como el bien supremo, frente al cual hasta todo el dinero del mundo no es sino arena que se escurre por las manos. Porque la sabiduría en definitiva es no simplemente ni principalmente un mero conocimiento, sino que es el conocimiento y el amor divino presente en nuestro corazón. En pocas palabras, el hombre sabio es el hombre santo, el hombre justo, el hombre que vive de manera agradable a Dios. El Salmo también nos habla de temas de sabiduría, enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance sabiduría, es decir, contemplar nuestra vida tal como es,
Una de las características del sabio es su objetividad. Sabe ver y sabe valorar las cosas tal como son. Y descubre que esta vida es precaria. Enséñanos a calcular nuestros años porque esta vida se termina. No se refiere a un cálculo matemático, sino a una preparación para la vida eterna. Como si dijera, ayúdanos a vivir en este mundo de manera tal que un día podamos alcanzar la vida eterna. Y por eso tiene mucho que ver con la pregunta que le hace este hombre a Cristo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta de índole sapiencial también. Un hombre que se acerca a Cristo y no le pide, como muchos otros, ni un milagro, ni la curación, ni siquiera allí le está pidiendo el perdón, no le está pidiendo nada de este mundo, le está haciendo una pregunta insoslayable, una pregunta impostergable, la pregunta necesaria: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo, la primera respuesta que le da es obvia y es lo que aquel hombre estaba haciendo: cumple los mandamientos. Los mandamientos nos encaminan, nos ponen en el camino correcto que nos conduce a la vida eterna. Pero aquí podemos empezar a preguntarnos: ¿por qué aquel hombre le hace esta pregunta a Cristo si él ya cumplía los mandamientos? Y evidentemente los cumplía porque sabía que los mandamientos conducían a la vida eterna. ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque sería una pregunta más previsible en labios de alguien que no viva los mandamientos o ni siquiera los conozca, y que simplemente le pregunte a Cristo sin saber y sin vivir la fe: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Esta pregunta proviene de alguien que nos dice en el Evangelio desde su juventud cumplía los mandamientos. ¿Por qué le pregunta esto? Porque evidentemente en aquel corazón, como en cualquier corazón humano, la ley no basta, la ley no es suficiente. La obediencia por la obediencia misma no alcanza su fin. Aquel hombre que cumplía la ley se dio cuenta de que había algo más, algo que le faltaba, algo que no tenía. Y no solo algo que no tenía, sino que eso que no tenía era lo que daba sentido a lo que sí tenía, que va a ser la explicación y la exhortación que Jesús le hará después. Es notable que Jesucristo enuncia los mandamientos, pero no todos, y omite algunos mandamientos que nos llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, omite el primer mandamiento. Jesús le dice: tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Todos que son mandamientos de lo que se llama la segunda lista de mandamientos. Los tres primeros más referidos directamente a Dios y los otros más referidos directamente al prójimo. Jesucristo habla de algunos de estos, pero omite el primero. Y precisamente tiene un sentido, porque aquel hombre cumplía todos estos mandamientos, pero no el primero. Y Jesucristo lo que hace aquí es poner en evidencia aquello que a aquel hombre le faltaba. Solo te falta una cosa, como le va a decir a Marta en aquel encuentro en Betania. María eligió la mejor parte y le dice: una sola cosa es necesaria, no porque lo demás no importe, sino porque lo demás solamente vale, solamente tiene sentido a la luz de esto único necesario, que es el vínculo de amistad con Dios, que es el mandamiento de la caridad. Jesucristo entonces lo omite al comienzo para ponerlo en evidencia cuando aquel hombre advierte con tristeza esa carencia, una carencia que en el fondo no quería saciar. Poseía muchos bienes y se fue entristecido. Jesús lo miró, nos dice el Evangelio, con amor, y lo miró fijamente. Podríamos detenernos horas pensando en esa mirada del Señor, fijamente y con amor. ¿Por qué? Porque quería causar en aquel corazón
ese amor que daría sentido a todo lo que aquel hombre estaba haciendo. Pero no cumplía el primer mandamiento. Y el primer mandamiento y el último mandamiento son distintos, pero al mismo tiempo son muy parecidos. Porque tanto el primero como el último se refieren al amor de manera muy directa y muy explícita. Amar a Dios sobre todas las cosas y no codiciar. Y acá la codicia no se refiere solo a cuestiones materiales, sino a todo lo que no es Dios cuando se erige en el lugar de Dios, cuando ocupa el lugar que solamente Dios tiene que ocupar. El amor a Dios es el amor recto, el amor ordenado, el amor que da sentido y el amor que ordena todo lo demás. Y la codicia es el amor propio, el amor desordenado, el amor egoísta, el amor que vacía el corazón. Y aquel hombre sentía ese vacío, lo experimenta, pero por lo pronto al menos no quiere salir de esa situación. ¿Por qué se entristece si poseía muchos bienes? ¿Por qué se entristece si cumplía los mandamientos? La tristeza surge ante la presencia de un mal o ante la carencia de algo bueno que necesitamos y que no tenemos. De allí surge la tristeza. Hay algo malo que produce nuestra tristeza. Y este hombre advierte eso. Jesús, con su mirada y con sus palabras, lo pone en evidencia. Se fue entristecido, se fue apenado porque poseía muchos bienes y casi podríamos decirlo porque los bienes lo poseían a él. Ese amor estaba tan distorsionado que si bien guardaba las apariencias de cumplimiento de la ley, advertía que la ley no es suficiente. Nos dice San Juan en la primera página de su Evangelio que la ley nos vino por Moisés, la gracia por Jesucristo. Y San Pablo nos dice que el amor es la ley en su plenitud. El amor hace lo que la ley no podía hacer. En otras palabras, el cumplimiento de los mandamientos tiene que tener un motivo, un fundamento, un porqué, una razón, y no puede ser otra más que el amor, porque los mandamientos Dios los da a causa del amor, no quiere que nos desordenemos, que nos perdamos en nuestro camino. Y entonces no basta cumplirlos, hay que cumplirlos por un buen motivo, y no hay más que un solo buen motivo, uno solo, necesario, absoluto, que es el amor. Dentro de todas las enseñanzas que nos deja este Evangelio, no podemos evitar una que tiene muchísimo que ver con esto que el Señor le dice a aquel hombre y que está implicado en la manera en la cual aquel hombre pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No dice para llegar a la vida eterna, no dice para alcanzar la vida eterna, sino para heredarla. La herencia como el título de posesión de la patria celestial, la herencia que le corresponde a los hijos. Le está preguntando, tal vez sin ser del todo consciente, ¿qué tengo que hacer para ser hijo, en definitiva? Porque siendo verdaderamente hijo de Dios, y uno es verdaderamente hijo de Dios a causa de la misericordia, a causa del amor, siendo primero hijo de Dios, entonces esa condición nos hace herederos del cielo. Si pudiéramos resumirlo en muy pocas palabras, podríamos decir esto: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ser verdaderamente hijo de Dios. Somos hijos de Dios por el bautismo, y ese bautismo está llamado a producir frutos, y el fruto definitivo es la vida eterna. Por eso en aquel hombre hay una resistencia a esta filiación. Se da cuenta de lo que le falta, se da cuenta de que Jesucristo se lo quiere dar, porque al pedirle esto que le pide, que a él se lo pide literalmente, no a todos lo pide literalmente, a aquel hombre sí. Acá no hay una interpretación transversal ni diluida de lo que el Señor le pide concretamente que sea un discípulo suyo, materialmente, que venda todo y que lo siga a él.
A nosotros no nos pide exactamente lo mismo, no nos pide eso materialmente, pero sí espiritualmente, que este mundo sea un medio para alcanzar la vida eterna. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda este verdadero y auténtico amor que ordena, que orienta, que da sentido, que da significado, no solo a los mandamientos, sino a todas, absolutamente todas nuestras acciones, desde las más visibles y reconocidas hasta las que aparentemente son más pequeñas. Todo, cuando se hace por amor, por ese amor verdadero, por ese amor a Dios, por ese amor profundo, tiene sentido. Pidámosle a Jesús entonces que nos conceda esa gracia, que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de las manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para el bien de todos los santos de la Iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas, haz que este sacrificio, celebrado con amor, nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amor.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio.
Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.